A lo largo de la historia, la búsqueda del conocimiento ha llevado a la humanidad a realizar descubrimientos sorprendentes. Sin embargo, en algunos casos, esta búsqueda se ha desviado hacia la crueldad. No es un top, pero en el video de hoy exploraremos algunos de los experimentos científicos más oscuros y controversiales, además de aterradores, de toda la historia humana. Si te gusta el misterio, el terror, los crímenes y asesinos en serie, estás en el canal correcto. Te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes videos. Dale like si te atreves a enfrentar lo desconocido y déjame tu comentario acerca de tus teorías o historias sobre el video. Tu participación me ayuda a traer más contenido aterrador y emocionante. Así que ajusta tus audífonos, apaga las luces y prepárate para un viaje que te hará pensar 2 veces antes de cerrar los ojos esta noche. The Nightmare Project. Los experimentos son episodios de la historia de la ciencia que asombran por su crueldad y la capacidad del ser humano de llegar hasta el final, sin importar el sufrimiento ocasionado. Experimentos de Mengele. A la hora de pensar en un científico maligno, se nos viene a la cabeza la figura de Joseph Mengele. Médico durante el Holocausto, este hombre experimentó con seres humanos solo para demostrar que la raza aria era superior, sin importarle el dolor de sus víctimas. Conocido como el Ángel de la Muerte, seleccionaba varios prisioneros de los campos de concentración para realizar crueles experimentos con sus cuerpos. Sobre todo, estaba obsesionado con los gemelos, pues estaba decidido a rastrear el origen de enfermedades genéticas. También realizó experimentos sin ninguna pretensión científica, solo por curiosidad. Un ejemplo de ellos fue investigar sobre la heterocromía, la condición según la cual una persona puede tener un ojo de cada color. De ahí que tuviera una amplia colección de ojos extraídos de personas vivas y muertas. Por otro lado, le interesaba mucho hasta qué punto un ser humano podía aguantar hasta morirse de frío y cómo era el proceso de congelación, obligando a los prisioneros a pasar largos periodos de tiempo a temperaturas bajo cero. Al final de la Segunda Guerra Mundial, logró huir a Sudamérica para así evitar ser juzgado por sus crímenes. El Escuadrón 731 japonés. En las décadas de 1930 y 1940, fueron sin duda de las más crueles y sangrientas de la humanidad, no solo en territorio europeo. En la otra punta del mundo, el ejército imperial japonés llevó a cabo pruebas médicas y biológicas en civiles. El máximo responsable de estas operaciones fue el general Chiro Ishii, al mando del Escuadrón 731, para estudiar enfermedades de todo tipo con el fin de determinar su potencial bélico en la guerra. A miles y miles de víctimas de estos experimentos se les inyectó virus y bacterias mortales, como la peste negra, la disentería, la fiebre tifoidea, la cólera o el antrax. Además, no hacía falta que fueran seleccionados. Se infectaban pozos y llenaron las ciudades de pulgas que transmitían la peste para conocer sus resultados a nivel macro. Como documento, el Dr. Robert Peterson, en un estudio de la Universidad de Montana, a los prisioneros de guerra, por su parte se les administraba gas venenoso, para después meterles en cámaras de presión y ver cómo se les desintegraban los ojos, diseccionándolos mientras todavía estaban vivos y conscientes. Uno de los datos curiosos es que tras este conflicto, el gobierno de Estados Unidos ocultó toda esta serie de atrocidades con el objetivo de convertir a Japón en un aliado de su guerra contra Rusia. Según informó el periódico The Times, tuvieron que pasar más de 50 años hasta que las autoridades niponas reconocieran lo sucedido. Más aún, no fue hasta 2018 cuando se revelaron los nombres de los responsables de esta unidad. El estudio del monstruo.
La crueldad de ciertos experimentos aumenta cuando se dirigen a un grupo específico de la población, tan inocente como los niños. También en la primera mitad del siglo XX, concretamente 1939, un grupo de logópedas de la Universidad de Iowa decidieron demostrar sus hipótesis sobre la tartamudez, ya que creían que no tenía una fuente biológica, sino psicológica, en concreto, que este rasgo del habla era causado por la ansiedad que podía sentir un niño a la hora de hablar. Para probarlo, acudieron a un refugio de niños huérfanos en Ohio y les convencieron de que estaban condenados a ser tartamudos en el futuro, por lo que bajo ningún concepto podían hablar si no estaban convencidos de que lo harían correctamente. Al contrario de lo que pensaban, ninguno de ellos salió tartamudo, pero eso no hizo que los niños desarrollaran, a medida que fueron creciendo, trastornos de ansiedad y con una muy baja autoestima, mostrándose más silenciosos de lo normal. Las prácticas quirúrgicas de James Marion Sims. Uno de los nombres más ilustres que figura en los manuales de medicina y cirugía de todo el mundo es este hombre. Según la BBC, que le dedicó un extenso reportaje, al menos 11 esclavas negras fueron operadas en una clínica improvisada en su jardín, al lado de las plantaciones en las que trabajaban los esclavos. En su autobiografía describe cómo llevaba a cabo esas atrocidades. Las colocaba en una mesa y, sostenidas por varios hombres, introducía bisturís y otros elementos médicos por sus vaginas para practicar cirugías experimentales dirigidas a tratar la fístula vaginal, un desgarro entre la vagina y la vejiga, que hasta entonces se consideraba incurable. Era antes de la época de los anestésicos, y la pobre chica sobre sus rodillas aguantó la cirugía con gran heroísmo, escribió el propio Sims en su autobiografía. Además, según expresó en una conferencia médica, las operaciones no eran lo suficientemente dolorosas como para justificar un problema. Gracias a dichos experimentos, la cirugía vaginal avanzó, pero a costa de mucho sufrimiento por parte de personas inocentes. En el año 2018, una estatua en el Parque Central Park, en Nueva York, fue derribada después de haber sido pintada con la palabra racista sobre su figura. Días después, fue retirada. El experimento de Tuskegee. Otro experimento de corte racista acaecido en Estados Unidos fue cuando corría el año de 1932 y el Servicio de Salud Pública del país comenzó un estudio sobre la sífilis para probar sus efectos en hombres negros durante 40 años. Durante todo este tiempo, científicos de este órgano sanitario monitorearon la progresión de la enfermedad en 399 individuos racializados de Alabama para compararla con la de 201 hombres sanos. Uno de los aspectos más escabrosos de esta historia es que, habiéndose convertido la penicilina en el tratamiento más eficaz para tratar la sífilis, se les negó dicho medicamento. No fue hasta 1972 cuando se descubrió el caso tras una filtración a la prensa. Para entonces, 28 de las 399 participantes ya habían muerto de sífilis, mientras que otros 100 también fallecieron por causas relacionadas. Además, 40 mujeres de los sujetos se infectaron, contagiando también a sus 19 niños que contrajeron la enfermedad nada más al nacer. Y esta lista de experimentos son recordatorios de que la búsqueda del conocimiento puede cruzar límites éticos. La ciencia debe servir a la humanidad, no a su destrucción. Recuerda suscribirte y dar me gusta para más videos así. Te deseo buena noche.